Espíritu ven, sí, Señor. Espíritu ven, establece hoy tu reino, Dios, sobre nosotros, sobre nosotros. Tu iglesia dice, establece hoy tu reino, Dios, sobre nosotros, sobre nosotros. Gloria a Jesús. Vamos a la palabra en Deuteronomio 28, versos 11 y 12. Y dice: te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Nuestra iglesia, como parte de su lema, tiene una parte que dice que vivimos en lo sobrenatural de Dios. Y lo sobrenatural es un término que es utilizado para definir lo que se tiene como por encima, que excede o que está más allá de lo que se entiende como natural o que se cree que existe fuera de las leyes naturales. Y ese concepto lo aplicamos a todas las etapas de nuestra vida. Y la etapa de las finanzas no es la excepción. No me daría el tiempo para compartir con ustedes todas las bendiciones que a mi familia, a nuestra empresa, Dios nos ha dado cuando nos hemos movido en la obediencia de Dios. Pero hace alrededor de 2 o 3 semanas estaba en Añasco, en el templo, y estábamos hablando, Pastor Pachi y Pastor Blanco, sobre un trabajo que estábamos realizando en ese momento allí. Y mientras hablábamos, yo les escuchaba a ellos y ellos mencionaban todas las cosas que aún hacen falta, todos los recursos que aún hacen falta llegar, no tan solo para que nosotros podamos movernos y mudarnos prontamente, sino para poder hacer la transformación completa de un edificio comercial a una iglesia. Y mientras ellos hablaban, Dios ponía bien profundo en mi corazón que había un trabajo en específico que yo podía sembrar. Y Pastor Pachi me mira y me dice: Johnny, estás pensativo, ¿qué te pasa? Suelta. Yo le digo: no, Pastor Pachi, es que estoy peleando aquí con Dios porque yo creo que yo puedo sembrar en esa necesidad, pero tengo dudas si sembrar parcialmente en ella o sembrar completamente la necesidad. Y esto era así porque esa siembra, ese trabajo en específico requería de flujo en efectivo. Y Pastor Pachi me mira y me dice: tranquilo, vete a tu casa, ora y habla con tu esposa. Y Pastor Blanco estaba en la computadora trabajando y sin subir la cabeza se sonríe y me dice: tú sabes lo que te pasa cada vez que siembras. Yo me fui para mi casa, lo consulté con mi esposa y tan pronto lo consulto con ella, inmediatamente ella me dice: vamos a sembrar completamente la necesidad. Y así lo hicimos. Y entonces, inmediatamente que nosotros nos movimos en fe, le dimos la noticia a los pastores de que íbamos a sembrar completamente la necesidad. A los 3 días de haber tomado esa decisión, llegó
de manera electrónica una transferencia a nuestra cuenta de banco que cubría todas las necesidades de la línea de crédito que teníamos en la empresa y aún pasó por encima nuestras expectativas. 2 días después de esa transferencia recibimos una notificación por escrito de un trabajo que habíamos cotizado hacía 3 o 4 meses, que lo habíamos descartado no teníamos ya esperanza de hacer ese trabajo, y recibimos una carta donde se nos notificaba que habíamos sido escogidos para recibir un nuevo trabajo. No tuvimos duda alguna que Dios se había glorificado por cuanto nosotros en lo natural fuimos obedientes a la voz de Dios. En lo sobrenatural Dios se glorificó. Así que yo te invito a que te pongas de pie, tomes tu ofrenda en tus manos en esta mañana y hagamos juntos una oración de fe, una oración creyendo que todo lo que habremos de dar en esta mañana y habremos de poner en las manos del Señor, Él se glorificará. Nosotros lo hacemos en lo natural y Dios se glorificará en lo sobrenatural de las finanzas de cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, te presentamos nuestras ofrendas, Dios. Damos con alegría y contentamiento de corazón lo que tú has puesto en nuestras manos. Y te pedimos, Señor, por cuanto hemos sido obedientes, que tú te glorifiques, Señor, que tú multipliques al 100 por 1 y que tú te manifiestes en lo sobrenatural de cada uno de nosotros. Para tu gloria y tu honra, lo decimos en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y gracias, Señor. Amén. Dios les bendiga, hermano.
Hoy le voy a estar compartiendo los anuncios para esta semana. Los jueves estamos en Searching for the Spirit. Searching for the Spirit es un tiempo que estamos pasando en la presencia de Dios, buscando su Espíritu, orando juntos. Este jueves pasado fue brutal. Así que este próximo a las 7 en el local de la Catacumba, tú no te lo puedes perder. Tienes que estar allí. Porque Dios quiere acercarnos a Él. Y te invito. Este mes de octubre, ¿verdad?, estamos en una campaña de oración. Recuerdo que para cuando vinimos aquí, todavía yo no tenía ni a Osana. Sacamos un tiempo de orar. Para orar cercano a la llegada a este local. Y Dios hizo muchas cosas, hubo muchos testimonios. Y este tiempo Dios nos los quiere dar para acercarnos más a Él, para buscar su presencia y que cuando llegue el momento podamos estar listos para recibir la bendición que pronto está por llegar. Amén. Y como parte de esa campaña, del 27 al 31 de octubre, adicional a eso, estaremos en una campaña de ayuno. Esos días estaremos en ayuno. Luego, antes, es del 17 al 19 de octubre, en el campamento Ebenezer de Sidra, será el Boacán, Biblia, oración y ayuno. Es un tiempo que sacamos todas las catacumbas, un fin de semana para buscar a Dios, en ayuno, en oración, en su palabra, en su presencia. Creo que va a estar José Luis Navajo. Él estuvo aquí en Boquerón hace unos años, fue una experiencia brutal. Tú no te lo quieres perder, pero si no puedes estar todos los días, por lo menos te animo a que vayas uno, porque Dios quiere encontrarse con su pueblo juntos. Te bendigo, te dejo con los anuncios grabados. Ustedes tienen que ser parte del crucero del 2014, romance, crecimiento y diversión en el Adventure of the Sea, que zarpa el 30 de noviembre hasta el 7 de diciembre. O sea, que ya tienes que comenzar a separar tu cabina. ¿Quiénes van a estar ahí? Amenizando Yailin Cintrón. En conciertos, Yailin, Jacobo Ramos, Claudina Brin. En la comedia, Altagracia. En conferencias, un servidor, Rey Matos. Recuerda romance, crecimiento y diversión del 30 de noviembre al 7 de diciembre. Regístrate y separa tu cabina ahora visitando tu agencia de viaje favorita. ¡Te esperamos! ¡Móntate! Auspicia Arroz Goya. Amados, Dios les bendiga en esta tarde. Hoy es la ofrenda de Sembrando por un Legado, que separamos todos los meses, pero antes de la ofrenda quisiera compartir con ustedes las cosas que están pasando allá en Añasco. Quería dejarles saber que desde enero hasta el mes de octubre, aquí en la iglesia, para este propósito de Sembrando por un Legado, en conjunto con la compra de la propiedad que estamos adquiriendo, se recaudó la cantidad de $161,000 aquí en la iglesia. Así que eso es un milagro por los tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Y me gozo porque con la gran mayoría de los hermanos que han decidido sembrar, algunos de sus ingresos personales, otros han hecho proyectos para bendecir a la iglesia. Muchos de ellos me han dicho que tan pronto siembran, inmediatamente reciben la cosecha, que Dios los ha bendecido
mucho más de lo que han dado. Como era lo que Johnny estaba compartiendo con nosotros. El proyecto que Johnny está compartiendo, Johnny había llevado una máquina para que limpiara la propiedad y ese día él sintió en su corazón, había una necesidad donde tuvimos que romper el piso donde va a ser la iglesia. Había que romperlo porque era más alto el nivel. Cuando lo rompimos, eso es enorme. El material nada más, estamos hablando un promedio de $6,000. Dios nos suplió ese dinero para comprarlo, pero había que poner la mano de obra más el cemento. Y Dios tocó su corazón y ya ustedes pueden ver lo que Dios hizo en las finanzas de Johnny y de su empresa. Asimismo lo ha hecho con muchos otros. Pero también, amado, han ocurrido otros milagros interesantes. La Academia Cristiana Catacumba, ya nosotros estamos en el proceso final de la primera etapa, con 7 salones, con oficina, con comedor, con un sinnúmero de cosas. Esa etapa ya la estamos completando, un promedio de 2 semanas para completar esa parte. Todavía queda una parte que es la parte de 3 salones adicionales que vamos a trabajar. Así que Dios ha suplido los recursos a través de muchas formas para lograr este propósito. También quería decirles que hay un pedazo del terreno que está sin brea y Yamil, nuestro hermano Yamil, nos solicitó una carta para él hacer unos acercamientos y ya nos donaron 5 camiones de brea y ya él está trabajando otros 5, que esto es otro milagro que se está dando. Pero aguante, no aplauda todavía. Esta semana estuve reunido con un hermano, con un amigo, que en un momento de crisis él se acercó porque es un vecino y me pidió ayuda para intervenir en su situación familiar. Dios hizo un milagro en la vida de esta familia y como agradecimiento esta semana estábamos reunidos, Blanco, Roy, él y yo, y estábamos compartiendo. Él tiene una compañía de seguridad y él nos dijo esta semana, el guardia de seguridad, 8 horas pagas por mí, va a estar allí en la propiedad. Adicional a eso, el día 30 de septiembre, yo le pedí a los pastores que me dieran la oportunidad de hacerle el primer pago al dueño del edificio. No teníamos que pagarle ese día, pero yo quería pagarle por adelantado, porque sentía muy fuerte en mi corazón que Dios iba a hacer algo. Y me di a la tarea de irle a pagar, a entregarle el contrato. Inmediatamente, cuando le di el primer pago, la impresión de él fue tan grande que no cogió el cheque de la primera, y entonces se me queda mirando y me dice, yo quiero decirte que ustedes, la iglesia, me asombran y me desarman. Yo estoy impresionado con la organización que tiene la iglesia. Yo los he estado observando cuando ustedes vienen a trabajar. No solamente he observado a los adultos, también he observado a los niños, cómo los niños se involucran. Yo he visto todos los voluntarios que han venido aquí a la iglesia a trabajar y es impresionante cómo ustedes mantienen una unidad y cómo ustedes logran hacer estas cosas. Yo movido a eso, Pachi, se me queda mirando, me dice, las sillas y las mesas que negociaste conmigo, yo negocié unas sillas que él iba a vender con unas mesas nuevas. Eran 16 mesas, tienen un costo de $400 cada una. Yo hice un negocio con él por $150, pero no se las pagué. Yo le dije, esto yo te lo pago más adelante. Y él se me queda mirando y me dice, las sillas y las mesas que me debe, ya. Pero adicional a eso, las conversaciones que he tenido con él me dice, mira, las mesas plásticas, las mesas las sillas pequeñitas de niños, yo voy a utilizar solamente unas cuantas, las demás te las voy a donar para la iglesia también. Y ayer estaba trabajando allí en el local, el nene de Frankie estaba conmigo ayudándome a echar una basura en la guagua, y él llega y se me acerca y me dice, a la verdad que ustedes no paran de trabajar. Y me dice, Pachi, yo he estado pensando, te voy a decir algo, yo he estado pensando hacer algo contigo, pero esto no es seguro, esto no es 100% seguro. El fregadero industrial que yo te dije que me iba a llevar, yo estoy considerando dejártelo. Amado, ese fregadero lo trajo de Estados Unidos, aquí no lo hay, cuesta un montón de dinero.
Es algo bien, es algo muy moderno. Y se me queda mirando y después que me dice todo eso, me dice, oye, la verdad que yo llevo tiempo diciéndote esto y yo te dije que esto no es 100% seguro, pero ya yo te lo regalé, así que el fregadero es tuyo también. Ahora sí puedes aplaudir. Y en la conversación, al final, él me dice, Pachi, mientras ustedes me sigan demostrando que ustedes son responsables, que ustedes mantienen unidad, que ustedes trabajan juntos y en armonía, mientras yo vea eso en ustedes, yo voy a tener la confianza y yo te voy a seguir donando y te voy a seguir dando cosas. Ahí mismo inmediatamente se vira, mira, aquello que está allí es mío, aquello es mío, aquello esto, y me dijo varias cosas más. Así que Dios ha estado tocando a este hombre muy, muy fuerte en su corazón. Que le teníamos que dar. Le hemos dado 300,000, se le deben 700. ¿Cómo lo vamos a recaudar? Dios lo va a hacer, no lo vamos a hacer nosotros. Dios es el que está moviendo los recursos como lo ha hecho hasta el día de hoy. Nosotros nos hemos mantenido orando, nos hemos mantenido haciendo lo que Dios nos ha dicho que hagamos. La parte de Él le toca a Él. Ahora, algo que me satisface mucho es ser parte de esta iglesia, ser parte de cada uno de ustedes. El amor, la entrega de ustedes, todos los voluntarios que han estado allí, de verdad, mi honra para ustedes, y yo les pido que ustedes se den un aplauso, que le demos un aplauso a cada niño, a cada persona que ha estado allí, y aprovecho para dejarles saber que este próximo sábado es importante que estemos allí, todos los que puedan, amados, sea con un pañito, sea con un mapo, sea con un trimmer, con una máquina, nosotros necesitamos ayuda este sábado. ¿Por qué? Porque como hicieron el movimiento para arreglar el piso, todo aquello está allí lleno de polvo. Ya para que ustedes sepan, ya esta semana nosotros comenzamos con la mudanza. La mudanza más fuerte va a ser la última semana que vamos a estar mudando la escuela, los escritorios. Así que todos aquellos que interesen ser parte de esto, nos encantaría verlos el sábado allí. Así que sin más, le invito a que todos aquellos que voluntariamente, que Dios le haya puesto en el corazón dar una ofrenda para Sembrando por un Legado, es el momento de hacerlo. Yo voy a orar para que Dios los bendiga y nuestro agradecimiento como parte del cuerpo pastoral. Señor, yo te doy gracias, Padre, por la bendición que nos concedes a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Desde los niños a los adultos, de ser parte de este milagro, Señor. Este milagro de amor que se convertirá, Señor, en un lugar para bendecir la vida de muchos necesitados, de muchos que todavía no han recibido el regalo de la salvación. Gracias, Padre, por todo lo que estás haciendo. Gracias, Señor, porque tú eres el que suple los recursos. Y he visto, Padre, como cada vez que mis hermanos deciden sembrar, la cosecha es abundante, Señor. Gracias porque tú añades cada día lo que hemos de traer, Señor. Y de nuestro corazón, de nuestra voluntad, Señor, traemos ofrenda voluntaria a ti. Te ruego que bendigas sobrenaturalmente a cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Puedes ponerte de pie. Y si el Señor ha puesto en tu corazón, ven y trae tu ofrenda. No estamos sembrando en vano, estamos sembrando en un legado. Esta canción es una canción nueva y antes de cantarla quiero compartir algo contigo, rapidito. Mi niña tiene ya 1 año y 2 meses, pero desde los 2 meses ella está tomando terapia. Y mientras ella tomaba terapia física, cuando era más chiquitita, me acuerdo que me miraba y gritaba y gritaba y gritaba y me miraba con unos ojos de terror porque le dolía lo que le estaban haciendo. Y yo recuerdo que yo la miraba y yo decía, Dios mío, qué horrible se siente esto, porque yo sé que a ella le duele, pero yo sé que si esto no pasa, ella no va a progresar. Y el Señor me recordaba la semana pasada, así mismo como mirabas a Victoria y veías en sus ojos esa desesperación, así mismo yo te he visto a ti. Así mismo he visto cómo me miras con ojos de desesperación en muchos momentos. Sin embargo, yo estoy contigo. Y es parte de mi plan, y mi plan es perfecto. Y hoy yo quiero que tú sepas que el plan de Dios es perfecto. Y que si tus ojos han estado mirando al Padre con desesperación, ¿sabes qué?
Dile como dice el salmista: pacientemente esperé a Jehová y Él oyó mi clamor. Levanta tus manos al cielo conmigo y vamos a hacer de esta canción nuestra oración en esta mañana. Oh, Señor, si la fe mueve montañas, hoy se moverá. Sé que solo en tu presencia puedo esperar. Esperándote, Creador del universo, me conoces bien, en tu mano están mis tiempos, Salvador y Rey. Y le decimos juntos: esperándote. Esperándote, alzaré mis manos a ti, y aquí adoraré cantando
¿Cuánto le da un aplauso a la presencia del Señor? Gracias al Ministerio de Adoración. Puede sentarse, hermano. Es un honor estar en la presencia del Señor y saber que nosotros sacamos un tiempo para llegar aquí, pero Él sacó ese tiempo para atendernos a nosotros. O sea, el Dios de los cielos decidió mirar en Mayagüez, dentro del centro cultural, y enfocarse en cada uno de nosotros. Eso a veces no hace sentido cuando uno piensa en un Dios tan grande, pero Él es un Dios personal. Él atiende tu adoración individual. A veces pensamos que Dios nos ve como grupo. Dios te ve individualmente. Nos bendice como grupo también, pero Él está pendiente a lo que tú estás haciendo ahí. Así que no se te olvide que Dios está pendiente de ti. Tus peticiones son contestadas delante de Él. Y hoy es un día especial, no solo porque estamos aquí disfrutando la presencia del Señor, sino porque también en Orlando, Florida, se está inaugurando la iglesia His Presence Church con el pastor Julio Vientosa. Ya se encuentra el pastor Rey Mato y el pastor Jacobo Ramos en la inauguración de la iglesia de Orlando. Queremos que usted recuerde esa iglesia y ore por ellos para que Dios los bendiga, ellos sigan creciendo y tocando las vidas de la gente. Ayer tuvieron un evento de matrimonios donde había más de 200 personas escuchando por primera vez en esa parte de la Florida lo que Dios tenía que decirle a los matrimonios, así que nos gozamos por eso. Y el pastor Rey Francisco, pues hoy cumplía su aniversario de boda y quería tener un tiempo con su esposa y su familia, así que por eso lo excusamos el día de hoy. Sabe que estamos trabajando ya, mañana comenzamos las 4 semanas que nos conducen a la mudanza. Desde mañana hasta la semana hasta el día 30, 2 de noviembre vamos a tener 4 semanas corridas y vamos a tener en ese tiempo nuestro plan de consagración. Quisimos imprimirlo para hoy, pero la copiadora, sabiendo que nos mudábamos, se puso en huelga. Así que lo vamos a hacer a través de Facebook. Mañana, cuando usted se levante, va a encontrar allí desde las 12 de la noche el plan de consagración día por día. Haga lo que dice allí, mi hermano. Eso le va a recordar lo que Dios está haciendo, le va a poner una porción de la Escritura para que usted la lea, le va a recordar por qué cosas debemos orar en este tiempo. Cada uno va a entregar diferentes cosas en este tiempo, pero queremos llegar allí, queremos llegar liviano, sin nada que nos estorbe, para que la presencia de Dios se manifieste completamente sobre lo que Dios va a hacer allí. ¿Sabe qué? El lugar es cemento y acero, pero la presencia de Dios es lo que hace la diferencia. Cualquier edificio, para efectos del Señor, es un edificio. Es un canto de cemento, un par de bloques y varilla. Pero cuando la presencia de Dios está en ese lugar se convierte en casa del Señor. Y nosotros estamos conscientes de que en este tiempo Dios nos ha dado una encomienda que es más poderosa y más grande que nosotros. ¿Usted sabía que esto que estamos haciendo es más grande que nosotros? ¿Usted sabía que no hay nadie que pueda igualarse a lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros como cuerpo? Ese cuerpo que se llama la Catacumba 5. Dios quiere hacer cosas que transforman el mundo. Dios nos ha dado a nosotros y nos ha puesto sobre los hombros una responsabilidad. Y yo quiero decir algo antes de entrar a lo que voy a decirle, para que estemos claros. Yo no voy a hablar esto comparándonos con ninguna iglesia. ¿Ok? Así que esa parte la sacamos de nuestra mente, porque no estamos comparándonos con ninguna iglesia ni con ningún llamado de ninguna iglesia. Estamos hablando, lo que le voy a hablar ahora es sobre nuestra iglesia, sobre nuestro llamado y nuestra responsabilidad, independientemente de las otras iglesias. Así que no se compare con nadie, porque Dios con quien único nos compara es con Cristo. Así que cuando Dios mira la Catacumba, no la compara con la iglesia tal, para saber si tienen más o menos gente, si hacen más o menos trabajo, si predican más o menos, si son más santos o menos santos. Dios no hace eso con nosotros. Dios nos mira y nos compara con Cristo. Y cuando nos compara con Cristo nos encontramos deficientes. Pero aún así, Él decidió derramar sobre nosotros una autoridad que va por encima de nuestras propias capacidades. Entendiendo eso, oiga lo que le voy a decir ahora. Dios nos ha dado a nosotros, a la Catacumba 5, una doble porción de su espíritu. ¿Usted sabía eso? ¿Usted quiere saber cómo yo lo puedo identificar? De momento llaman al pastor Rey para que vaya a predicar en Lakewood Church, que tiene una audiencia de 25 millones de personas en el mundo entero. ¿Y qué predicó él allí? Lo mismo que predica aquí.
que ya nosotros estamos acostumbrados ahí. De momento llaman a Jacobo Ramos para que predique frente a 30,000 personas en Sudamérica, cualquier país. ¿Y sabe lo que predicó allí? Lo mismo que nos predica aquí y probablemente lo que le enseña al Ministerio de Adoración los miércoles, allí donde nadie nos está viendo. Dios ha cogido lo que nosotros recibimos como normal, como corriente, como lo que, esa es la palabra que Dios tiene para nosotros, y lo ha multiplicado al punto de que el mundo quiere saber qué está pasando en la Catacumba 5. Y les vuelvo a repetir, esto no es para que lo compare con nadie, esto no tiene que ver con otra iglesia, tiene que ver con la unción que Dios ha derramado sobre nosotros. Pero esa unción no está para los pastores, esa unción está para usted también. Y en la Biblia hay una frase que se usa para hablar acerca de eso, se llama la doble porción. Cuando se habla de la doble porción, en la Biblia se habla acerca de la herencia que un padre le dejaba a sus hijos. Cuando un padre en el tiempo del Antiguo Testamento tenía 2 hijos, 3 hijos, 5 hijos, se dividía la cantidad de la herencia, las propiedades que se iban a entregar, en 3 partes. 2/3 partes iban para el primer hijo, para el primogénito, y la otra 1/3 parte se dividía entre todos los demás. Había una preferencia de parte de Dios, quien fue el que dio la instrucción, para el primogénito. El asunto es que cuando venimos a Cristo, nosotros todos somos primogénitos, y Él tiene para ti una doble porción. Esa doble porción no es para que te compares con tu amigo y digas, yo tengo una doble porción y tú no. Es para que seamos responsables, porque a ese hijo al que se le entregaba la doble porción, tenía la responsabilidad de seguir el apellido de la familia, tenía la responsabilidad de seguir el legado de la familia, tenía la responsabilidad de representar a la familia en cualquier asunto legal, y tenía la responsabilidad de mantener el estándar que su padre le dejó. Esa era la doble porción de la que se hablaba. Y yo les quiero hablar acerca de un profeta, le voy a hablar acerca de 2 profetas, pero les quiero hablar primero de uno importantísimo en la Biblia, tan importante que se dice en la Biblia que ese profeta va a aparecer en el tiempo de la gran tribulación predicando. Ese profeta Dios se lo llevó y no murió, se llama Elías. Dice la Biblia que Elías una vez, en una ocasión, se enfrentó a 450 profetas de Baal. Y usted se acuerda del corito, ¿verdad? Que decía 450 profetas. Si usted no se lo sabe, pregúnteselo ahorita a Urbán, que yo se lo canta con Marisa allí, se lo canta para que lo entienda. Decía que 450 profetas de Baal gritaron, hicieron escante delante de la presencia de Baal para que Baal mandara fuego del cielo, y no pasó nada. De momento, el profeta llegó y dijo, mira, para hacer más imponente el punto, mojen la leña, mojen todo el sacrificio. Y luego él dijo, Señor, para que vean que tú eres Dios, manda fuego del cielo. Y bajó fuego del cielo y consumió el holocausto. Y aquellos estuvieron todo el día y no pasó nada. Y él en una oración. En otra ocasión, Elías oró y por 3 años no llovió. Elías era un hombre que tenía una autoridad de Dios tremenda. Elías, le decían Elías Tisbita, porque Elías era de un sitio que se llamaba Tisbes. Es lo único que se sabe de él en la Biblia. Se sabe que vivía en cuevas, cerca de los arroyos, no tenía casa, no tenía familia, nunca se casó. Sin embargo, la unción que tenía era tan fuerte que Eliseo era otro profeta, pero Eliseo era un hombre completamente diferente a Elías. Eliseo tenía propiedades. Dice la Biblia que cuando Elías se encontró con Eliseo estaba arando los campos de su familia y tenía 12 yuntas de bueyes. O sea, eran 24 bueyes con sus arados arando un terreno. ¿Tú te imaginas cuánto terreno tú puedes arar con 12 yuntas de bueyes? Cuando una familia normal tenía una yunta. Pues Eliseo era un hombre acomodado. Sin embargo, cuando Elías pasó al lado de Eliseo, le tiró el manto por encima. Y Eliseo entendió que este era un llamado de parte de Dios para seguir a Elías. ¿Sabes lo que hizo Eliseo? Eliseo cogió sus 12 yuntas de bueyes, las detuvo, mató los 12 bueyes, rompió los arados, los convirtió en leña, hizo un fuego y le dio de comer esos bueyes a la gente de su comunidad. En otras palabras, Eliseo dijo, hasta aquí se acabó mi compromiso con la tierra y con la familia, yo voy a servir a Dios. Y se fue detrás de Elías. Eliseo
caminaba con Elías, y mientras caminaba con Elías, recibió de parte del Señor la revelación de que a Elías Dios se lo iba a llevar y que iba a desaparecer de la tierra. Todo el mundo lo sabía, todos los que eran profetas lo sabían. Pero Elías le pidió en un momento a Eliseo, en el capítulo 4, verso 9, perdón, en 2 de Reyes 2, 9, le dijo Elías a Eliseo: ¿qué tú quieres que yo haga por ti? Tú has estado sirviéndome por todo este tiempo. 10 años estuvo Eliseo sirviéndole a Elías. Y le dijo: ¿qué tú quieres que yo haga por ti? Y Eliseo le dijo: te pido que me permitas heredar una doble porción de tu espíritu y que llegue a ser tu sucesor. Has pedido algo difícil, respondió Elías. Si me ves al momento en que sea llevado de tu lado, recibirás lo que pediste. Pero si no me ves, no lo recibirás. Y mientras iba caminando y conversando, de pronto apareció un carro de fuego tirado por caballos de fuego. Pasó entre los dos hombres y los separó. Y Elías fue llevado al cielo por un torbellino. Eliseo entendía la responsabilidad que venía con el asunto de pedir una doble porción. Especialmente, ¿sabe por qué? Porque el mismo Elías había sido perseguido por el rey. Para Eliseo era muy prominente, digamos, importante, anhelado tener la doble porción. Pero la gente que estaba alrededor habían aprendido ya que a los profetas los perseguían. Y nosotros estamos en un tiempo donde ser cristiano ya no es tan fácil como unos años atrás. Estamos viviendo un tiempo donde constantemente vemos las noticias y los medios hablar de los cristianos como el estorbo de la nación. ¿Usted sabía eso? Hay una definición que yo encontré en estos días donde las Fuerzas Armadas decían que los cristianos evangélicos fundamentalistas eran similares a los terroristas. Eso es interesante que el gobierno ponga ese tipo de definición en algún sitio. Así que Elías estaba siendo perseguido por el rey en ocasiones, pero Eliseo anhelaba esa unción, porque por encima de la persecución del rey, Eliseo veía lo que significaba servirle a un Dios poderoso. Eliseo hizo más milagros que Elías, pero eso no era lo que estaba pidiendo Eliseo. Eliseo lo que pedía era ser el sucesor de Elías y hacer el ministerio con una capacidad mayor. No era una solicitud de orgullo, porque iba a ser perseguido y odiado por muchos. No era para gloria personal, porque la familia real no lo iban a amar. No era una ganancia egoísta, era una petición de un hombre que responde al desafío y las necesidades de ese momento. Era un hombre que quería ser usado por Dios para aceptar que tenía que vivir por fe y aceptar la responsabilidad y la voluntad de Dios en su vida. Él quería ser el hijo espiritual primogénito de Elías. Ahora, esa pregunta, esa petición se parece a las peticiones que muchos de nosotros tenemos. Y en ocasiones no recibimos lo que pedimos. Y hay una porción en la palabra que se encuentra en Santiago 4, 2 y 3 y dice que algunos no recibimos lo que deseamos porque no se lo pedimos a Dios, pero cuando se lo pedimos, no lo recibimos porque lo pedimos con malas intenciones o deseamos solo para tener placer. Muchos cuando escuchan la palabra doble porción piensan materialmente y piensan en riquezas, en beneficio, en poder. Pero Eliseo entendía claramente que esto tenía que ver con responsabilidad. Y lo que Dios le ha dado a la Catacumba 5 tiene que ver con responsabilidad. Esa responsabilidad trae como consecuencia autoridad. Porque una responsabilidad sin autoridad no se puede llevar a cabo. Si usted me dice a mí, vaya donde Pachi y busque la guagua para hacer un trabajo. Y yo voy donde Pachi y le digo, préstame la guagua. Y él me dice, ¿por qué? Dice, porque me lo dijo Juanito. Me dice, Juanito no tiene ninguna autoridad para que yo le preste la guagua. Pero si yo le digo, préstame la guagua porque
El pastor Rey Mato me dijo que me preste la guagua. Él me dice, bueno, el pastor sí tiene autoridad, toma, llévate la guagua. La responsabilidad viene con autoridad. No se puede llevar a cabo nuestra responsabilidad sin autoridad, pero esa autoridad tiene un precio. Y de ese precio yo les quiero hablar hoy. Les quiero mostrar cómo Eliseo tuvo que cumplir con ciertos requisitos para obtener la doble porción. Y esos requisitos se encuentran en una porción que se encuentra del verso 1 al 10 de Segunda de Reyes, capítulo 2. Y lo voy a leer por encima y luego vamos a ir a los detalles. Cuando el Señor estaba por llevarse a Elías al cielo en un torbellino, Elías y Eliseo estaban en camino desde Gilgal. Y Elías le dijo a Eliseo, quédate aquí porque el Señor me dijo que fuera a Betel. Eliseo respondió, tan cierto como el Señor vive y que tú vives, nunca te dejaré. Así que fueron juntos a Betel. Y el grupo de profetas de Betel, había un grupo de profetas, Elías tenía diferentes escuelas de profetas en diferentes lugares. Y el grupo de profetas de Betel se acercó a Eliseo para preguntarle, ¿sabías que hoy el Señor se va a llevar a tu amo? Y Eliseo le dijo, claro que lo sé, pero no digas nada. Entonces Elías le dijo a Eliseo, quédate aquí porque el Señor me dijo que fuera a Jericó. Pero Eliseo le respondió de nuevo, tan cierto como el Señor vive, nunca te dejaré. Así que continuaron juntos a Jericó. Y después el grupo de profetas de Jericó se acercó a Eliseo y le dijo, ¿sabes que hoy se van a llevar a Elías? Claro que lo sé, contestó Eliseo, pero no digas nada. Entonces Elías le dijo a Eliseo, quédate aquí, tercera vez, porque el Señor me dijo que fuera al río Jordán. Pero una vez más Eliseo respondió, tan cierto como que el Señor vive y que tú vives, nunca te dejaré. Así que siguieron juntos. 50 hombres del grupo de profetas también fueron y observaron de lejos cuando Elías y Eliseo se detuvieron junto al río Jordán. Y Elías dobló su manto y con él golpeó el agua y el río se dividió en dos y ambos cruzaron en tierra seca. Cuando llegaron al otro lado, Elías le dijo lo primero que leímos, dime lo que puedo hacer por ti. Y Eliseo le dijo, te pido que me permitas heredar una doble porción de tu espíritu. Y él le dijo, has pedido algo difícil, si bebes en el momento que se ha llevado, recibirás lo que pediste, pero si no, no lo recibirás. ¿Y cuáles son los principios que están enmarcados en esta lectura? Son de los que yo quiero hablar. Ellos venían caminando desde Gilgal. Gilgal era un lugar cuyo significado era camino o primeras cosas, también se llama separación. Cuando el pueblo de Israel venía de Egipto y había estado 40 años en el desierto, llegaron frente al río Jordán y al cruzar el Jordán, lo primero que encontraron era la tierra de Gilgal. En Gilgal habían piedras. Y tú me vas a decir, pero es que en todos lados hay piedras. Donde quiera que me meta hay piedras. Pero allí habían unas piedras especiales que cuando el pueblo venía pasando el Jordán, Josué 4:19. El pueblo cruzó el Jordán el 10º día del primer mes. Después de Jericó, fue allí en Gilgal donde Josué apiló las 12 piedras que había tomado del río Jordán. Y Josué le dijo a los israelitas, en el futuro sus hijos preguntarán qué significan estas piedras y ustedes podrán decirles, aquí es donde los israelitas cruzaron el Jordán sobre tierra seca, pues el Señor su Dios secó el río a la vista de ustedes y lo mantuvo seco hasta que todos cruzaron, tal como lo hizo con el Mar Rojo, cuando lo secó hasta que todos terminamos de cruzar. Lo hizo para que todas las naciones de la tierra supieran que la mano del Señor es poderosa y para que ustedes temieran al Señor su Dios para siempre. En otras palabras, cada vez que un israelita pasaba por Gilgal y veía el montón de piedras y sabía que ese montón de piedras no era normal, porque estaban puestas de una manera que se notaba que era humano lo que la habían puesto allí, los hijos preguntaban, papi, ¿qué significa eso? Y el papá le decía, esas piedras nos recuerdan que después de 40 años en el desierto, Dios abrió el Jordán para que pasáramos. Pero antes de entrar al desierto, Dios abrió el río, el Mar Rojo para que llegáramos al desierto. Y Dios se ha dedicado toda la vida a abrirnos caminos. Qué bueno tú poder decirle a tu hijo, mi vida
es una vida que muestra que Dios nos ha abierto camino. Qué bueno es tu poder decirle a tu generación los milagros que Dios ha hecho en tu vida. Qué bueno cuando tú te puedes sentar y contarle a tus hijos, yo te quiero contar de dónde Dios me sacó. Mi papá era así, o mi abuelo era así, y nuestra vida iba de esta manera, pero un día nos encontramos con Dios, ¿sabes qué? Y Él abrió camino. Y cada vez que te encuentras en una situación donde no hay paso, tú recuerdas que Dios abrió camino. También en Gilgal pasó algo más. En el capítulo 5, Dios le dice a Josué, tienes que circuncidar a todos los hijos de Israel que están vivos en este momento, porque los que fueron circuncidados antes de salir ya murieron. Esta gente tiene que recordar que yo los saqué de ser esclavos, que ya no son el esclavo que eran, porque yo los hice libres. Y el Señor le dijo a Josué, prepara cuchillos de piedra y circuncida a esta segunda generación de israelitas. Así que Josué preparó los cuchillos y circuncidó a toda la población masculina de Israel. Josué tuvo que circuncidarlos porque todos los hombres que tenían edad suficiente para ir a la guerra cuando salieron de Egipto habían muerto en el desierto. Y el Señor le dijo a Josué, hoy he hecho que la vergüenza de su esclavitud en Egipto salga rodando como una piedra. Por eso el lugar se llama Gilgal. Era un lugar importante que representa cuando Cristo entra a tu vida. El pecado que estaba en tu vida sale rodando. ¿Cuántos saben que llegamos a Cristo con probablemente unas cargas tan grandes que no podemos caminar? Y Cristo nos hace libres y las quita de nuestros hombros. Y dice la Biblia que cuando Cristo viene a tu vida, el pasado queda atrás. Y dice la Biblia, eso está impresionante, ese texto que dice que tan lejos como queda el oriente del occidente, ha apartado el Señor de nosotros nuestras transgresiones. Si usted se acuerda de cuando estuve en la escuela elemental y le enseñaron la línea recta y le decían que el cero estaba en el medio y de aquí para allá era uno positivo y de aquí para allá era uno negativo, pero esa línea se extendía infinitamente y hacia el otro lado infinitamente. Mire, el oeste queda hacia allá, mío, ¿verdad? El oeste, en realidad estamos ahora en el oeste y la playa queda hacia acá, así que el oeste queda hacia acá, pero es infinitamente, infinitamente, infinitamente. No hay forma, no hay un lugar donde termine el oeste. Tampoco hay un lugar donde termine el este. Así de lejos, dice la palabra, que Dios ha alejado de nosotros nuestras transgresiones. Dice que tan infinita, que es tan lejos como queda oriente de occidente. No hay número que tú puedas decir, Dios alejó de mí mis transgresiones 25 kilómetros, ni 25,000 kilómetros, ni 25 millones de kilómetros. Así de lejos Dios ha alejado de nosotros el pecado. Pero nosotros tenemos la capacidad de buscarlo en un segundo. Está lejísimo. Dios no se quiere acordar de ello, pero nosotros lo recordamos y lo traemos. Pero cuando nos pasa esto, Dios quiere que alejado el Señor de nosotros nuestras transgresiones. Así que en la tierra de Gilgal, recuerda el lugar cuando nos encontramos con Dios, cuando encontramos que Dios abrió camino, cuando encontramos que Dios quitó la vergüenza de nosotros. Tan pronto venían de Gilgal y le dice Elías a Eliseo, quédate aquí porque Jehová me ha enviado a Betel. Betel significa casa de Dios. ¿De dónde viene ese significado? Si vamos a la palabra, vamos a encontrar que un día estaba Jacob huyendo de su casa hacia casa de su tío Labán y en el camino se acostó a dormir. Y cuando se acostó a dormir puso una piedra. Y cuando puso esa piedra, se inventó una canción que decía, era una escalera la que Jacob veía. ¿Se acuerda de esa canción? Porque mientras estaba allí acostado, él vio una escalera, y en esa escalera que llegaba hasta los cielos bajaban ángeles y subían ángeles. Y cuando él despertó, dijo, esta es la casa de Dios y yo no la sabía. Así que lo primero que le dijo Elías a Eliseo, yo voy a la casa de Dios, pero tú no tienes que ir, tranquilo, quédate aquí, quédate en casa. ¿Cuántas veces nosotros vamos con alguien que quiere ir a la casa de Dios y esa persona nos dice, tranquilo, no tienes que ir hoy? Quédate, hoy no tienes que ir. Mira, si yo veo que hay el discipulado, ya tú lo has cogido muchas veces. Si quieres, quédate. Pero Eliseo le dijo, tan cierto como Dios vive y tú vives, yo me voy contigo. ¿Qué significa Betel para nosotros? Porque nosotros no vamos allá donde estaba la piedra de Jacob. ¿Qué
significa Betel para nosotros? Betel es el lugar donde vemos los milagros que nos dicen que Dios sigue siendo real. Donde vemos a mi mamá, mira, esa mujer que está ahí, que Dios la sanó de cáncer. Donde ves a Blanco y Milagros, que Dios rescató su matrimonio del divorcio. Donde ves a Ramón, que no lo he visto hoy por ahí, el que baila siempre aquí al frente, que Dios lo sacó de las drogas y de estar deambulando. Donde vemos gente que Dios lo sacó del alcoholismo. Donde vemos gente que Dios lo sacó de la esclavitud sexual. Donde vemos gente que Dios lo sacó de las drogas. Donde vemos gente que Dios lo sacó de cualquier situación de la vida. Y para poder verlo, lo que tienes que hacer es abrir tus ojos y preguntar a cualquiera, ¿y de dónde tú saliste? Y cuando te cuente su historia, te vas a acordar que estás en la casa de Dios, porque es el lugar donde Dios se manifiesta. Donde Dios liberta. En la congregación, en este lugar, hay alimento para tu vida. Dios prepara ocasiones especiales para alimentarte. Ocasiones especiales para que crezcas. Retiros de matrimonio. Vigilia. Discipulado. Enseñanza. Reuniones de mujeres, reuniones de hombres. Ministerios, lugares donde tú puedes crecer. La casa de Dios es el lugar donde su Espíritu Santo va bregando contigo y constantemente te confronta para que te des cuenta de que tu vida no puede seguir siendo igual. Esta mañana me levanté a las 7:15 y en lo que Milagros preparaba algo de desayunar, prendí el televisor. Yo dije, oye, hace años que yo no prendo un televisor un domingo, deja ver qué cosas dan los domingos. Y empecé a cambiar canales y vi muñequitos, los muñequitos más caros que yo he visto en mi vida. Yo esperaba ver a los Picapiedra, pero ya eso no lo da. Vi muñequitos, vi cosas raras, vi anuncios, vi gente vendiendo que si el NutriBullet y cosas de... Y de momento, cambiando los canales, llego a un canal donde estaba el pastor Richard González de la iglesia Torrefuerte de Cagua. Y me detuve ahí. Y él estaba diciendo que en estos tiempos, si tú prendes la televisión y ves los canales de televisión mundiales, te encuentras que la iglesia lo que predica son cosas que atraigan a la gente, pero que no los transforman. Que hacen falta iglesias en Puerto Rico que cuando la gente llegue y se sientan bien y oigan la música y se sientan alegres, se encuentren con la presencia de Dios y sus vidas cambien. Que cuando el hombre llega a la iglesia y se encuentra que está viviendo en concubinato, diga, yo me tengo que casar porque yo quiero agradar a Dios. Que cuando dos novios están viviendo juntos, se den cuenta de que eso no agrada a Dios y dejen de hacerlo. Cuando alguien llega en drogas, cambie. Cuando alguien llega alcohólico, cambie. Pero ya esas cosas no se predican. Especialmente en un lugar donde la gente tenga que dar diezmo y ofrenda porque vamos a comprar un lugar nuevo. No se predica porque tienen miedo que la gente se vaya. Y cuando yo lo oí, yo dije, gloria a Dios que yo estoy en un lugar que todavía predicamos la palabra pura y sin adulterar. No importa quién se ofenda, porque la importancia es que Dios transforme las vidas. Estamos gozosos de estar en un lugar así. La iglesia es un lugar donde Dios es real, donde Dios se manifiesta a través del cuerpo. Y lo que a mí me falta lo tiene mi hermano, y lo que a mi hermano le falta lo tengo yo. La sabiduría que no puedo tener en una área, otro hermano la tiene, porque somos un cuerpo y no todos hacemos lo mismo. Por eso la mano no hace la función del ojo, ni la oreja hace la función del pie. Cada uno tiene una función diferente y nos gozamos de ser parte del cuerpo de Cristo y que Dios nos haya dado a cada uno de nosotros una función que hacer diferente. Pero todos tenemos que darnos cuenta que Dios nos ha puesto en un lugar donde la responsabilidad de transformar viene desde el altar, pero no se queda ahí. Tú también tienes que ser transformado, pero tú también tienes que provocar transformación a través de tu testimonio. Elías se le dijo, quédate aquí. Eliseo decía que no, porque cuando usted quiere algo, a usted le toca pelearlo. Las cosas de Dios son para guerreros, para gente valiente, dispuestos a pelear hasta la muerte. Pero hay gente que le gusta el servicarro, le gusta eBay, donde entro, pido las cosas, hundo un botón y me llegan a mi casa, no tengo ni que ir al mall a buscarlas. En Cristo no es así. Tú tienes que luchar tu bendición. ¿Por qué? Porque la bendición que Dios te asignó es más grande que tú. Tú no la mereces, pero Él está dispuesto a dártela. Y nosotros tenemos que luchar
no es porque luchando la vamos a conseguir, es porque el enemigo en muchas ocasiones nos va a querer detener para que no lo consigamos. Y contra eso tenemos que luchar. Pero cuando salimos de Betel, entramos a otro lugar. Inmediatamente Elías le dijo a Eliseo, ya estamos en Betel, ahora voy para Jericó, quédate aquí. Y esa parte a mucha gente le gusta que se lo digan. Ahora viene la batalla, tranquilo, quédate aquí, que yo peleo por ti. Pero te quiero decir algo, hay cosas en la vida que nadie puede pelear por ti. Y esta es una de ellas. Tú necesitas que Dios sea el que pelee por ti. Jericó, lugar de batalla. Era la... Tenían armas. Ellos venían de estar 40 años en el desierto. No tenían armas. No tenían cañones. No tenían tanques. No tenían GPS para saber por dónde iban a atacar. Y cuando llegan frente a Jericó y miran aquellas murallas de 18 metros de alto, y miran que esas murallas ya estaba regado, todo el mundo sabía que esa era la fortaleza más grande y poderosa que había en todo el área. Toda la gente de los pueblos cercanos decían, allí se le acabó la fiesta a Israel. Porque cuando se encuentran con Jericó y pasen la vergüenza, miran para Egipto. Y se reunieron los soldados, el equipo de líderes con Josué, le dicen, bueno, Josué, ¿cuál es el plan? ¿Dónde están las armas? ¿Las tienen guardadas allí en uno de los egipcios te dieron armas para que las saque? ¿Cómo vamos a atacar a esta gente? Y le dice, bueno, pues el plan que Dios me dio es el siguiente, vamos a caminar. Bueno, pues llevamos 40 años caminando, chicos. Sí, no, pero ahora vamos a caminar 7 días alrededor de la ciudad. Y ese corito se lo va a cantar Pachi después. Decía, los israelitas le dieron 7 vueltas. ¿Se acuerdan de ese? Ese Pachi se lo canta ahorita. Mire, así. Los israelitas le dieron 7 vueltas. Pues mire, ¿sabe qué? Dieron 7 vueltas y no pasó nada. Y el 7º día le dieron 7 vueltas más. O sea, dieron 6 vueltas y el 7º día 7 vueltas. Y cuando iban por la vuelta número 12, algunos de los niños le decían al papá, papi, ¿qué nosotros hacemos aquí? Y el papá, bien confiado, decía, es que el Señor nos mandó a dar 7 vueltas. Y después miraba que estaba, le decía, mano, yo no sé qué va a pasar, pero esto está bien loco, llevamos aquí. Mira, yo no he visto una entrada en esta ciudad. Yo no he visto un río por donde nos podamos meter. Sí, porque probablemente los que estaban cerca de Josué habían oído lo que Dios iba a hacer, pero los que estaban un poquito más lejos estaban dando vueltas por fe. Ellos veían que el delante iba, yo sigo atrás con él, y con los nenes al hombre, caminando. Y los israelitas, y mira, vamos para 13 vueltas ya y no ha pasado nada. Y pero Josué dijo que cuando llegamos a la 13 gritemos. ¿Por qué vamos a gritar? Pues no sé, vamos a gritar. Cuando dieron la vuelta número 13, pegaron a gritar y se cayeron los muros. Y se cayeron los muros y fue interesante ver en la clase que estaba dando Rey Francisco y Carly, que los muros cayeron hacia afuera y formaron unas rampas, y por esas rampas el pueblo pudo entrar e invadir la ciudad. Eso fue una cosa poderosa. Con 13 vueltas hay un grito. ¿Tú crees que si yo le digo esa estrategia a Obama puedan acabar con el problema ese que tienen allá en Irak? No, porque no se trata de estrategia. Se trata de que cuando tú invitas a Dios a una situación, Dios no viene a ayudarte. La gente piensa en esto. Yo tengo este problema, voy a llamar a Dios, y Dios viene y se te para al lado. Te voy a ayudar. Ok, pues da un paso, yo doy uno contigo. Cuando Dios entra en la situación, Dios toma control. Cuando Dios entra en la situación de tu casa, Él toma control y Él empieza a romper y arreglar para que las cosas queden bien. Pero hay gente que invita a Dios a su casa para que le dé una ayudita, pero esa ayuda va a depender de cuando yo quiera. Sí, porque es bien fácil decirle al Señor, Señor, tengo una situación con mi esposa, por favor, ayúdame. La culpa es tuya. Señor, pero espérate. Ella es el problema, tú sabes que ella es así y así y asado. Sí, pero tienes que pedir perdón. No, pero espérate, ¿por qué yo le voy a pedir perdón? Si la culpa es de ella. Nosotros tenemos que entender que cuando nosotros pedimos la ayuda del Señor, Él va a tomar el control. Y como Él sabe lo que nosotros no sabemos, y Él ve lo que nosotros no vemos, tenemos que creer que el control de Dios va a traer bienestar a mi vida. Pues los israelitas le dieron las 13 vueltas, ¿y sabe qué? Yo me imagino que el problema era mayor todavía, porque ahora que se cayeron las murallas, ¿qué hacemos? Yo me imagino todo el mundo corriendo, y cuando llegaron a la parte de arriba, y ahora, apodérate de todo, es todo de ustedes. Y ellos entraron ahí y se quedaron con todo.
Pero ¿sabe qué? Hasta ese momento ellos no sabían cómo iban a ganar esa batalla. El asunto es que Jericó nos recuerda el lugar donde tenemos que pelear, pero no sabemos cómo vamos a ganar. No tenemos idea de qué va a pasar. No tenemos idea de cuál es el plan que Dios tiene. Y en ocasiones no nos gusta la forma en que Dios lo está haciendo. Pero es el lugar donde tenemos que decir, yo tengo que creer que si Dios me trajo hasta aquí, Él se va a encargar de esto otro. Es el lugar donde yo tengo que decir, si Dios nos dio un edificio que no podemos pagar con los chavos que tenemos, es porque Él tiene los chavos en algún sitio. Tenemos que decir, si los dineros no los tenemos porque no lo tenemos en el banco, pues alguien lo tiene. Y ese alguien puedo ser yo, que tengo en mi bolsillo algo que puedo aportar para que Dios lo multiplique. Nosotros tenemos que entender que este plan de mudarnos a Añasco es más grande que nosotros. Si fuera tan fácil que no necesitáramos a Dios, ¿para qué queríamos fe? Dios lo hubiese hecho con cualquiera, pero a Dios se le ocurrió la magnífica idea de hacerlo con la Catacumba 5. Después de 40 años en el desierto que llevaba Israel, Dios no les prometió desierto, Dios les prometió leche y miel. Dios le prometió una tierra con leche y miel. Y a nosotros, ¿sabes qué? Esta Catacumba lleva 42 años. Pero Dios no nos prometió ser errantes por Mayagüez toda la vida. Él nos prometió un lugar. Lo identificó y nos lo dio. A nosotros nos toca conquistarlo. ¿Cuál es nuestro trabajo en este tiempo? Creer y seguir caminando. Creer y seguir sembrando. Nosotros no podemos. Nadie tiene en su casa 4.5 millones que los dé. Y si los tiene, gloria a Dios. Pero nadie los tiene. Que yo conozca aquí, ninguno los tiene. Este es el lugar donde nosotros tenemos que depender de Dios. No podemos depender de nosotros porque no tenemos la fuerza. No tenemos la sabiduría. Pero cuando nos damos cuenta que la sabiduría y las fuerzas vienen de Dios y que Él es el dueño del oro y la plata, no tenemos donde Elías y Eliseo llegaron, Jericó. Es interesante que cuando estaban cerca de Jericó, en Josué 5:13, cuenta esta historia, Josué miró hacia arriba y vio a un hombre parado frente a él con una espada en la mano. Josué se le acercó y le preguntó, ¿eres amigo o enemigo? Y este hombre le dijo, ninguno de los dos. Soy el comandante del ejército del Señor. Y es interesante que cuando Dios se presenta en un lugar, Él no viene a ayudar, Él viene a tomar control. Así que Josué se sorprendió al darse cuenta de que este hombre no venía a ayudarlo, venía a hacer el trabajo, pero darle la victoria a ellos. Y eso es lo que Dios está haciendo con nosotros. Dios viene a hacer el trabajo. Nosotros tenemos que seguir creyendo que en estos lugares donde nosotros no podemos, Dios sí puede. Jericó habla de caminar en fe, de vivir por fe, cuando nada parece tener sentido, pero estamos obedeciendo a Dios. No sabemos lo que va a pasar, pero sabemos que ya no depende de nosotros, sino que podemos confiar en nuestro Padre. Y el próximo lugar al que llegaron fue el Jordán. Primero venían de Gilgal, fueron a Betel, de Betel a Jericó y de Jericó al Jordán. Y nuevamente le dice Elías a Eliseo, si quieres quédate aquí, porque yo tengo que ir al Jordán. Dios me mandó al Jordán. El Jordán es el último obstáculo para entrar a la bendición o a la unción. 40 años después de estar en un desierto, a ellos se les olvidó lo que significaba tener un jardín. 40 años después de estar en un desierto, se les olvidó lo que es tener una casa. 40 años después de estar moviéndonos por todo Mayagüez, se nos olvidó los que son dueños de un lugar. Yo estoy seguro que, Benny, asómate por aquí. Yo quiero presentarles a Benny, que no lo conoce. Benny es el director del Ministerio de Audiovisual. Y se levantan todos los días a las 5:30 de la mañana para preparar el lugar para que cuando usted llegue esté todo listo para el culto. ¿Sabe qué? Creo que Benny en un momento dijo, una ocasión, dijo, ¿qué voy a hacer yo cuando lleguemos allá? No tenemos trabajo. ¿Sabe por qué? Porque se nos ha olvidado lo que significa ser dueño. Gracias, Benny. Y ahora Dios nos está haciendo dueños. ¿Quién tiene una casa suya que compró hace poco? Es más, que compró hace los últimos 10, 15 años. ¿Todavía se acuerda del primer día que usted llegó allí? Yo me acuerdo cuando yo llegué a mi casa,
Y me acosté esa noche. Yo no podía dormir, yo miraba el techo. Y yo lo veía tan lindo. Sí, 10 años después lo veo y veo todos los errores del empañete y me molesta. Y dice, ay María, qué feo está eso ahí. Yo voy a tener que empañar. Pero el primer día yo lo veía todo tan lindo. Yo subía por aquella escalera. Mire, no había ni un mueble todavía, porque no habían llegado. Pero yo caminaba por aquella casa y yo tocaba las paredes. Y yo decía, wow, esto es mío. ¿Sabe qué? Yo viví 10 años en casa de mis papás en el piso de abajo. Y en aquel tiempo no teníamos... los nenes míos, Lorraine y Micael, dormían en un closet al que yo le había puesto 2 pedazos de madera y le puse unos tubos. Y yo no sabía lo que era tener algo mío, porque había vivido en la casa de mi papá toda la vida. De momento, cuando yo llegué a aquella casa que era mía y yo tuve que arreglar el primer tubo, yo lo hice con un gusto, porque era mi casa. Era mi casa. Y nosotros hemos estado tanto tiempo acostumbrados a estar en la casa de alguien. Tú sabes lo que es cada vez que nosotros tenemos un culto aquí nos cancelan y tenemos que coger una iglesia prestada. Y tenemos que tener miedo de hasta que un chicle se caiga al piso, porque no es nuestro. Ahora lo vamos a tener con cuidado porque es nuestro, porque queremos cuidarlo, porque queremos que la gente que llega encuentre un sitio bonito. ¿Sabes qué? A muchos se nos olvidó lo que es el dueño. Se nos olvidó, nos acostumbramos al desierto. Y estamos tan cómodos ahí, porque probablemente tú no trabajas en audiovisual. Si trabajaras ahí, pues no estaría tan cómodo, ¿verdad? Pero, ¿sabes qué? Alguien me decía, a mí me sorprende, alguien me dijo que esta mañana llegó temprano y pudo sentarse ahí mientras montaban todo el equipo audiovisual. Y me decía, a mí me sorprende ver a esos muchachos que hacen las cosas con amor y no porque están obligados. A mí me sorprende ver el espíritu de voluntarios que hay en este lugar. Yo estuve hablando con Ivonne, teatro, y ella me decía, yo he trabajado en teatro por muchos años, pero trabajar con la gente de la catacumba fue bien especial porque yo veía un respeto por la presencia de Dios. Yo veía una forma de tratarnos tan especial. Yo veía un deseo de servir y de no ofender a los otros que me bendijo tanto. Y yo decía, ese es el DNA que tiene la catacumba. Nosotros hemos aprendido a servir sin esperar nada a cambio. Hemos aprendido a servir sabiendo que lo que hacemos lo hacemos para el Señor. En ocasiones se nos ha olvidado lo que es tener un lugar. ¿Y sabes qué? No es que tener un lugar nos va a hacer diferente. Solo nos va a facilitar las cosas para poder hacer alcances mayores. Pero hasta el día de hoy nunca nos ha detenido. Porque hemos estado en iglesias prestadas, hemos estado en carpas, hemos estado en carpas en el Catacam, hemos estado en iglesias alquiladas, hemos estado en locales de hoteles, hemos hecho cultos debajo de los árboles. Yo nunca estuve en esos cultos, pero los vi de lejos. Y nunca nos ha importado el lugar. Pero ahora a Dios se le ocurrió que nos quiere dar un lugar para que podamos llegar más lejos. Dios nos dijo que extendiéramos las estacas. Dios nos dijo que ampliáramos el espacio de nuestra cabaña, que hay lugar para crecer. Y hermano, tú eres parte de eso. Tú tienes que reclamar tu lugar en Cristo. Dios te dio un lugar que no merecías, y yo tampoco. Pero Dios quiere que nos apropiemos de esa doble porción, para que la responsabilidad que nos trae la doble porción venga con autoridad. Dios nos quiere dar una autoridad mayor. Dios quiere que esa autoridad se manifieste en la forma en que tú tocas la vida de tu familia, la forma en que tú tocas la vida de tus compañeros de trabajo, de tus compañeros de escuela, de tus compañeros de universidad, de tu comunidad. Estamos a punto de entrar a la tierra prometida, pero hay un río caudaloso que se llama el Jordán. En el caso de nosotros, hay un río caudaloso que se llama el río de Añasco. ¿Sabes que hay gente que cuando llegaron al Jordán se asustaron y dijeron, pero ¿cómo yo paso el Jordán si tengo niños pequeños? Porque hacía 40 años que habían pasado el Mar Rojo, se les había olvidado. Y muchos de ellos estaban asustados cuando vieron el Jordán. Y cuando estaban allí frente al Jordán y vieron, yo tengo niños pequeños, tengo ancianos, tengo gente enferma, ¿cómo lo voy a pasar? Hay gente que está diciendo, ¿cómo yo llego allá? Son 15 minutos de lejos. ¿Tú te imaginas qué lejos es eso? Son 15 minutos más lejos que aquí. Me van a tener que conseguir una guagua que me busque. Porque el Jordán, porque muchachos, hay que cruzar ese Jordán para llegar hasta allá, hasta Añasco. No hay problema con llegar al mall, pero llegar hasta Añasco, eso está muy lejos. Mire, y ese río Jordán significa muerte.
Ese río Jordán significa resurrección. En ese río Jordán se bautizó Cristo. En ese río Jordán separaba la tierra prometida del desierto. Y cuando llegaron allí, Eliseo y Elías se quita el manto. Yo me imagino el manto, ¿verdad? Así como una capa de Superman. Se la quitó, la enderezó, la dobló de nuevo. Y frente a 50 profetas que estaban mirando de lejos, pero Eliseo estaba al lado de Elías, le dio un cantazo al río con el manto. Se abrió el río. Y cuando se abrió el río, pasaron en seco. Y tan pronto pasaron al otro lado, ¿sabe qué pasó? Llegó un torbellino, un carro de fuego, un torbellino, y separó a ambos y se llevó a Elías. Y Eliseo se quedó solo. Y cuando iba subiendo el carro de fuego, se le cayó el manto a Elías. Qué interesante que la Biblia dice que se le cayó el manto. Porque podría haber dicho que lo tiró, que se lo dio, lo que sea, pero dice que se le cayó el manto, que fue algo no planificado. Y cuando Eliseo vio que el manto caía, cogió el manto, lo sacudió, se lo puso, y ¿sabe lo que hizo? Caminó hacia el Jordán. Y cuando caminó al Jordán, gritó a toda voz: ¿dónde está el Dios de Elías? ¿Acaso él preguntaba eso porque no sabía? No, él lo dijo para que aquellos que estaban 50 mirando de lejos oyeran que el Dios de Elías ahora estaba con él, porque él sabía que él había pagado el precio de la doble unción. Y cuando tú has pagado el precio, tú no tienes miedo en reclamar la autoridad que Dios te da. Y cogió el manto. Y cuando Eliseo de Elías vinieron corriendo donde Eliseo y le dijeron: oye,